personas que uno descubre en la red, bueno, en la red y en la publicación del semanal cultural de ABC, que en mi opinión es el mejor suplemento cultural de este país, lo ha sido desde hace mucho tiempo. Y ahí empecé a descubrir a un personaje que sinceramente no conocía, que empezaba a decir cosas diferentes, digamos, en el mundo de la crítica y en el mundo del pensamiento arquitectónico, pero específicamente en el mundo de la crítica cosas singulares, cosas que no estaban dentro de los parámetros, lo vais a ver enseguida en esta presentación, dentro de los parámetros de, podríamos llamar, el pensamiento, esta especie de pensamiento blando que hace que la crítica haya desaparecido en favor del simple comentario, ¿no? Las revistas de arquitectura convertidas en crónicas de sociedad, donde sí es importante si a uno le quitan o le dan un proyecto, si a uno le tal, si tiene tales éxitos o tales fracasos, donde los proyectos se presentan sin ninguna distinción crítica y donde nadie se moja, porque el Star System en el fondo lo que necesita es de esta tranquilidad para desarrollar todo su pensamiento. Obviamente en una escuela de arquitectura es importante dar la palabra a gentes que tengan visiones diferentes para ayudar a que nuestros alumnos formen su criterio, que entiendan que la crítica de arquitectura es fundamentalmente, debe estar al servicio de una profesión y de un arte que a su vez deben estar al servicio de la sociedad y que tantas veces se pone solo al servicio de determinados intereses que no son exactamente esos. Quizá alguien que viene de fuera, que viene del fin del mundo, como dijo el Papa, ¿no? Y que por tanto no está sujeto a los parámetros cercanos, pues tiene quizá mayor libertad para decirlo, más allá de lo acertado o no que vosotros o ustedes juzgaréis. Sin embargo, lo importante es tener la capacidad de oír versiones diferentes. Y además lo que nos gusta es esto, que empieza a suceder, ¿no? Que la escuela se convierta y que el alumno coja su silla y venga y se sume y tenga este interés próximo. Estoy convencido que vamos a acabar rellenando todo esto. Y que es un poco la parte fundamental. Justamente queríamos con esto inaugurar este modelo no tan formal, porque tú no eres un crítico formal, institucionalizado, ¿no? Bien, él es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, él con Alicia Guerrero Yeste tiene un estudio, vive en Vilafranca, ¿no? Sí, ahí donde él cava. Supongo que eso fue la razón fundamental de instalarse allí. Él tiene un estudio que es de W Arts, con un interrogante al principio. Ya me explicarás. Son cosas de juventud. Ya lo explicarás, así se pasa. Sí, esas cosas se pasan, que no hay, pero no. Y sobre todo, como digo, tiene un blog que es La Viga en el Ojo Ajeno. Y es crítico, como digo, en el suplemento crítico de arquitectura, en el suplemento cultural del ABC. Él, además de eso, ha dado conferencias en muchísimos lugares, digamos que ahora mismo se está convirtiendo un poco en esa voz diferente dentro del mundo de la arquitectura. Tiene una particular cruzada contra determinados, que supongo que aparecerá, determinados arquitectos también, que es de esta nueva ola de arquitectos que también tiene un enorme atractivo dentro del mundo de los estudiantes. Espero que eso dé lugar a un cierto debate.
desde los más reconocidos, vamos, a cuenta del pabellón Serpentine, a cuenta de algunas de las cosas de con Chinchilla, etcétera. Bueno, yo creo que todo eso nos va a dar juego y espero que sea ocasión pues, para dialogar sobre la arquitectura, que es lo que a todos nos interesa. Gracias, Freddy, por aceptar nuestra invitación y bienvenido a los juegos. Muchísimas gracias. Bueno, ahí se me escucha mejor, si no. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a Miguel Ángel, muchas gracias a la Escuela de Arquitectura por contar conmigo para explicar algunas cosas en las que creo, las que pienso y que son totalmente debatibles. O sea, no quiero que esta charla informal, que me parece muy bueno el formato y espero que venga más gente de la que se vaya durante la hora esta que durará la charla. Quiero explicar la posición del crítico ante situaciones. La crítica que hacemos nosotros es una crítica que va directamente a la cuestión contemporánea, sin olvidar de que hay toda una historia de la arquitectura por detrás. O sea, no creemos que la arquitectura se inventó ayer ni que estamos descubriendo nada nuevo, sino que poniendo la crítica en un contexto social, sin olvidar de dónde venimos e intentando generar herramientas para el futuro. Digo herramientas porque no voy a... Tampoco quiero... Primero que nada quiero hacer una definición de lo que para mí es la crítica. La crítica o qué es el crítico. O a qué damos en llamar crítico. Creo que el crítico no debe transformarse en un gurú, no debe ofrecer dogmas, no debe dar respuestas de futuro ni crear personajes, sino que la crítica debe decodificar la cuestión contemporánea y dar diagnósticos sobre las cosas que pasan, cómo pasan, y en una sociedad mediatizada y espectacularizada es obvio de que el crítico se debe meter en ese contexto, analizarlo, estudiarlo, pero principalmente lo que quiero es que se desprendan de la imagen del crítico como alguien que nos va a traer soluciones. Yo creo que el crítico lo que va a hacer, o por lo menos la visión de la crítica que tengo yo, es que la crítica debe poner como la misma palabra lo dice, como el origen de la palabra, debe poner en crisis las cosas que están aconteciendo. O sea que todo lo que yo les voy a contar hoy está fundamentado, está pensado, está muy pensado. A veces desde el Facebook soy un poco más irracional y algunos dicen que me cree una especie de personaje, pero creo que cuando escribo con tiempo, pensando, y intentamos desde nuestra oficina hacer o elaborar un pensamiento crítico que sirva para mover ciertos esquemas que se dan por hechos, de nuevo, en una sociedad que se construye sobre lo visual, sobre una cuestión meramente de estar en los medios, de construir o derrumbar ciertos mitos. Me parece que es fundamental para construir un pensamiento contemporáneo. Partimos de la sensación siempre de que vivimos en una sociedad donde la crítica ha muerto. Lo decía hace unos años Josep María Montaner, pero me parece que desde una posición de la crítica ha muerto desde que la vieja crítica no existe más. O sea, no, la crítica no ha muerto, la crítica se ha transformado en otra cosa, en versiones muy abaratadas de lo que es la crítica, la crítica del me gusta, no me gusta del Facebook, pero todavía pervive una crítica que se amolda o que se ajusta a los tiempos y que tiene cosas que decir. Es muy poca la gente que hace la crítica y es muy poca el razonamiento o la posibilidad que tiene la crítica de expresarse. De nuevo, repito, esta charla no les va a dar ninguna respuesta. Si venían buscando respuestas, no va a dar ninguna respuesta, le va a dar muchas preguntas, y la idea es que los haga pensar o disentir con lo que estoy diciendo. Yo tengo una posición. Creo que el crítico debe tomar una posición, debe ser fiel a su posición y cambiarla cuando es necesario, pero aceptando que esa posición en ciertos momentos puede haber estado equivocada, puede haber ido por un camino que no correspondía, pero creo que también la autocrítica es una de las cuestiones que nos falta en este contexto. Entonces,
¿Por qué llamé a esta conferencia Íconos y Estrellas la construcción de un mito? Porque creo que porque soy consciente y creo que vivimos en una sociedad donde la construcción del mito es mucho más importante que la propia realidad, ¿no? Nos interesa crear mitos, crear dogmas, crear formas de no pensamiento, si se pudiera decir, para construir personajes intocables, como decías antes, personajes que viven muy bien sin la crítica, que viven muy placenteramente sin la crítica y que intentan destruir esta crítica. Que las revistas de arquitectura, y hay muy pocas excepciones, se han transformado en esto, en una especie de papel cuché, de prensa rosa, hasta a veces de prensa amarilla, no creo que nadie lo duda. Y que ustedes probablemente, como jóvenes, como estudiantes, consumen muy pocas revistas de arquitectura, también lo creo. Deberíamos consumir más material con más... pero bueno, no vamos a hacer distinciones tampoco en esta charla sobre plataformas digitales o plataformas en papel, porque hoy en día no existe. O sea, el medio varía, depende a otras cuestiones que el soporte, sino que el medio varía dependiendo de lo que se quiera decir. Entonces, esta imagen que para mí se ve bien, ¿no? Ustedes lo ven bien, sí. Esta imagen que para mí es muy gráfica, esta imagen de la grande belleza, de la gran belleza, cuando Jep Gambardella ve el hundimiento del Costa Concordia, este mito, ¿no? del hundimiento de una sociedad, en este caso la sociedad europea, la sociedad occidental, que ve naufragar su sueño de bienestar. Creo que es extrapolable a una situación que vivimos y en un contexto en el que estamos mundialmente, ¿no? En esta metáfora del hundimiento del Costa Concordia, yo estoy totalmente convencido de que estamos ante un quiebre, ante una ruptura de una sociedad que ya no se sostiene por ningún lado, y que debemos empezar a ver por dónde pasan las posibilidades de salida, ¿no? Esta gran bacanal que vivimos en los últimos... Y todas las imágenes que pongo son, podría decirse, alegóricas, metafóricas, ¿eh? En este caso no es que voy a hacer una crítica a Herzog y de Meuron, sino a todo un contexto. No lo lean de manera lineal, porque si no la conferencia va a ser un fracaso. La idea, o sea, la crítica está también hecha, ¿no? Los personajes que salen en la foto también son motivo de crítica. La idea de esta bacanal que vivió la sociedad hasta la quiebra de Lehman Brothers, hasta la crisis económica, nos dio, o quizá enmascaró, otra crisis que era mucho más profunda, que era una crisis cultural, una crisis de la conformación de la sociedad en la que estábamos viviendo, ¿no? Si Gambardella, el personaje de la grande belleza, veía hundirse de la película de Sorrentino, veía hundirse la idea de la estructura del estado de bienestar o del estado contemporáneo, en esta gran bacanal que celebran Herzog y de Meuron con Ai Weiwei, se puede identificar como una época pasada. De nuevo, insisto, hago hincapié porque creo que la crisis económica lo único que hizo fue cambiar, hacer que este efecto lampedusiano o gatopardista de hacer que muchos cambien para parecer que nada cambie. Es decir, bueno, la crisis existe, la crisis pasará, la crisis todavía lleva 7 años y bueno, podemos ver algunos atisbos de fin, pero la crisis ya nos dejó tocados y nos dejó marcados para siempre, y lo que no ayudó a reflexionar es sobre una crisis cultural, y en la arquitectura me parece que es una crisis muy importante, una crisis de valores, de proyecto arquitectónico, que era mucho anterior a la crisis económica. Entonces, esta idea de un capitalismo que intenta a toda costa reinventarse y volver a recrearse y volver a resurgir, dejando la huella de esta muerte de ciertas cuestiones del estado de bienestar,
está dada por la creación de este mito del arquitecto estrella, ¿no? Esta imagen también, que es una imagen alegórica de Frank Gehry, que diseña un barco y que el barco se parece al Guggenheim y que el Guggenheim se parece al barco, y este bucle en el que entra la figura del arquitecto estrella, ¿no? La creación de este personaje intocable, de este personaje mítico, que deja de ser un arquitecto para transformarse en una especie de marca registrada, de producto que se le pide constantemente que se repita a sí mismo. No hay más que ver el capítulo aquel de Los Simpsons, que es del año 2005, donde se llama a Gehry, todos lo habrán visto, por eso lo digo someramente, pero donde Springfield, que es la ciudad donde viven los Simpsons, que es un dibujo animado, pero que está hablando antes de que llegara la crisis, de esa crisis en la que estábamos inmersos, en transformar a la arquitectura como un producto de consumo. En los Simpsons deciden en un momento que el pueblo de al lado tiene un auditorio para música sinfónica. Entonces ellos dicen, tenemos que tener un auditorio para música sinfónica porque el pueblo de al lado lo tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar algo que sea impactante. Entonces, ¿qué llamamos? Al mejor arquitecto, y llega Frank Gehry. Claro, en el momento en que se estrena el auditorio, los habitantes de Springfield se dan cuenta de que no les interesa la música sinfónica, de que no tenían ningún interés, de que no saben por qué construyeron el edificio. El edificio se termina transformando en una cárcel. Sí, desde fuera de la arquitectura, ya en el año 2005, un dibujante de dibujos animados podía ver esta cosa. La arquitectura tardó hasta el año 2008 para decir en un momento, las revistas de arquitectura, para decir en un momento que eso se había acabado. Entonces, ¿por qué se había acabado? Porque lo habíamos estado promocionando mientras que se pudo, mientras que esta arquitectura era viable, y ahora decíamos que había llegado a su fin, pero en realidad no había ningún convencimiento. Lo único que era cambiar la chaqueta, porque en el momento en que había llegado la crisis era completamente políticamente incorrecto seguir hablando de esto. Entonces esta gran parafernalia de arquitectos estrella se irá a los Emiratos Árabes, a Dubái, a Rusia, a China, y dejarán un territorio, y creo que España es un buen ejemplo, un territorio asolado por esta. Con esto, de nuevo, quiero aclarar, no quiero decir que todas las obras que hicieron los arquitectos estrellas sean malas, no, es más una cuestión conceptual, es decir, el fenómeno de los arquitectos estrellas produce un cambio y un giro de la arquitectura hacia un proyecto que tiene que ver con una cuestión completamente mercantilizada. Ya no lo digo, esto no estoy hablando de otras cuestiones, sino estoy hablando de la arquitectura como concepto teórico, ¿no? Ahora, porque ustedes me dirán, bueno, por ahí hay un montón de cosas que se hicieron fuera del marco de los arquitectos estrella, que es basura, sí, obviamente, pero aquí estamos hablando de la cuestión de la arquitectura, de la que se enseña en las escuelas, de la arquitectura sobre la que se piensa. Entonces, esta devastación que produce termina provocando esta imagen. Esta imagen es una imagen de la Bienal de Venecia del año 2012, donde también, de nuevo, de manera metafórica, está mostrando la condición en la que terminan quedando los arquitectos jóvenes, ¿no? Como simples sostenedores, y esto lo digo con una cierta maldad y con un cierto, lo leo con una cierta maldad de decir, la metáfora es construir un pabellón donde los arquitectos jóvenes o los estudiantes van a terminar sosteniendo las maquetas de la generación anterior. Esto que no está pensado para eso, ¿no? Pero con este traje de recoger chapapote, ¿no? Y las máscaras venecianas hacen ver una imagen que contrasta y terriblemente con la fiesta que vivíamos anteriormente, ¿no? Entonces, de esta imagen del arquitecto todopoderoso, la imagen del mito, esto que decíamos antes, ¿no? Del arquitecto que superaba la arquitectura, ¿no? Si ustedes ven el documental Cuánto pesa su edificio, señor Foster, Mr. Foster, verán que la arquitectura juega un plano totalmente secundario en pos de la construcción de este personaje. ¿Qué es lo que más interesa? O sea, ya no interesa la posición de... Esto ustedes me dirán, bueno, pero Le Corbusier también era un personaje, Wright era un personaje, pero la
el tiempo de la espectacularización cada vez se va transformando en algo más palpable y más directo, ¿no? O potencialmente más bestial, ¿no? Esta idea de ya no hablar de hacer una agiografía del personaje agiografía es lo de los santos, ¿no? Bueno, perdón, pero hacer una geografía, santificar al personaje de Foster, transformarlo en una especie de superhombre, resta poder a poder pensar en arquitectura, o sea, resta poder a la discusión de la arquitectura, porque ¿qué vas a discutir sobre alguien que está más allá del bien y del mal? O sea, Foster puede ser un muy buen arquitecto, pero esa condición de muy buen arquitecto, de muy mal arquitecto, de arquitecto que tiene muchas contradicciones, es incriticable o no, posiblemente no criticable, porque se lo sube a un pedestal de genio intocable. Lo mismo pasará con Hadid, y en el caso de Hadid creo que es todavía mucho más grave si ustedes escuchan las declaraciones que hizo hace pocos días cuando se aborta el proyecto para el estadio de Japón, ¿no? El arquitecto con esa prepotencia, con esa y más si ustedes leen ahí vamos al Facebook, las declaraciones de su socio Patrick Schumacher, diciendo que desde una posición, o sea, ellos plantean una arquitectura supuestamente avanzada y la posición es completamente conservadora, completamente dogmática, habla de estilo, habla de que es el estilo, que el parametricismo es el nuevo estilo y estas cosas, sin dejar lugar a discusión, y de repente y además dice que la crítica ha muerto. Claro, la crítica a Hadid, a Schumacher no le sirve de nada, son escollos que se le pueden poner en el camino para esta conquista. O si ustedes ven este documental, el de Competition, que a mí bueno, si lo pueden leer en el blog, yo lo critiqué duramente porque me pareció que no aprovechaba una situación que era muy interesante para analizar qué estaba pasando en la arquitectura. No ven el personaje de Nouvel y es un personaje que es un personaje totalmente tiránico, egocéntrico. O sea, digo, no pasa nada, pero obviamente que no es un problema de Nouvel, pero es un problema de una sociedad que termina aceptando estos personajes, que termina festejándolos y que termina besando el suelo por donde caminan y sin la posibilidad de una contrarrespuesta, ¿no? Entonces, en este mundo donde The Architect is Present, después hablaremos seguiremos adelante con... Yo creo que uno de los puntos esenciales es cuando, creo que el punto de ruptura es cuando el croquis decide olvidarse del edificio para poner en sus portadas directamente a las caras de los arquitectos. Yo creo que esto, que puede parecer baladí o que no tiene ninguna importancia y que seguramente no está hecho desde una perspectiva maligna, pero está reflejando lo que es el estado del tiempo. Ya no consumimos arquitectura porque nos interesan los edificios, porque nos interesa una forma de hacer, porque después es verdad que en el croquis está todo muy bien documentado, pero la idea de vender la revista o de vender el libro, que es el croquis, la publicación, es mucho más factible a través del reconocimiento de la marca, la marca reflejada en la cara del arquitecto. Entonces se sucederán la Koolhaas, Gehry, todos estos, bueno, Eisenman no, pero todos estos ganadores ganadores del premio Pritzker, portada del croquis, y se crea esta especie de Olimpo, de cierta cantidad de dioses que empiezan a construir en todo el mundo y crear esta especie de nueva arquitectura. Yo creo que nuestro tiempo está totalmente, y no es por hacer de nuevo sangre ni volver a hablar del arquitecto estrella, porque ahora iremos más adelante, pero nuestro tiempo está completamente marcado por este fenómeno, el fenómeno de los arquitectos estrella. Creo que además el foco se ha puesto para mirar, ahora nadie quiere ser arquitecto estrella, nadie quiere hacer edificios icónicos, pero creo que el foco está mal puesto. En realidad lo que debemos hacer es una crítica
o una valoración crítica muy fuerte o muy potente de todo esto para entender cómo fue nuestro pasado más cercano. O sea, hoy no todos los arquitectos estrella o todo lo que se llama arquitectos estrella son gente malvada no, es un fenómeno que tiene que ver con, y yo lo adjudico cuando la caída del muro de Berlín, cuando la caída de la Unión Soviética, esta hegemonización del mundo hacia unas políticas que tienen que ver con el neoliberalismo de Thatcher o de Reagan, nace la figura del arquitecto como un producto. De nuevo, esto no es nuevo, esto ya pasaba. Lo que pasa es que hay un momento en que el deseo de la profesión se transforma, o de la gran parte de la profesión se transforma en esta posibilidad de pertenecer a ese Olimpo o estar más o menos cerca. Y finalmente, de nuevo, la prensa rosa, también esta foto obviamente que está puesta con maldad pero esta foto podría no estar, pero yo creo que las imágenes, en este sentido sí, vivimos en una cultura de la imagen, está explicando ciertas cuestiones de lo que pasa, ¿no? Cuando el arquitecto, el crítico y la no sé qué de moda, o sea, este personaje que es Kim Kardashian, se juntan, están hablando de que estamos en una sociedad donde todo es posible, donde los lazos de unión entre esta famosa, esta especie de Belén Esteban internacional o de... claro, se pierde, o sea, esta foto podría haber, no sé, si hubiera estado ahí quizá me la sacaba también, pero yo creo que debemos entenderla, o sea, no es esto, no se trata ahora de hacer una hoguera y de ponerlos yo creo que la idea es entender de que esta foto es un símbolo de una cuestión, ¿no? No quiere decir de que digo, no, yo no me hubiera sacado. Sí, probablemente vivimos en un tiempo en que probablemente también hubiera aprovechado para sacarme esa foto. Pero la idea es que esa foto está demostrando que vivimos en una cultura donde el pensamiento se ha vulgarizado tanto que todo se junta con todo se ha mezclado. Y la imagen de Kim Kardashian, esta famosa que no se sabe, o se sabe, pero no tiene ningún valor dentro de la cultura contemporánea, está rodeada del crítico y del arquitecto. Claro, de nuevo también quiero hacer una aclaración. Esto no es una crítica de lo local, sino que lo explico a través de lo local, porque lo local se vuelve universal en cierto sentido, ¿no? Creo que la exposición de On-Site es sintomática porque se produce en el año 2006 y es una exposición que en el MoMA, y ahora van a ver por qué lo explico, en el MoMA se celebra la arquitectura española, que no es necesariamente la arquitectura hecha por arquitectos españoles, sino la arquitectura que se construyó en España. Probablemente uno de los lugares donde más éxito tuvo el modelo del arquitecto estrella, y este festejo de esta especie de triunfalismo que en algún momento volverá a resurgir, ¿no? Este es Terence Riley con Esperanza Aguirre. La exposición, después de hacerla en el MoMA, se traslada a Madrid. Hay lo que es interesante es ver cómo ese triunfalismo 2 años después se va a empezar a negar, ¿no? Esta idea de que muchos muchos edificios importantes que estaban en esa exposición terminan siendo grandes fracasos, y yo creo que el fracaso más grande seguramente es el de la ciudad de la cultura de Galicia, ¿no? Este festejo de la opulencia, del efecto Guggenheim que desborda a la posibilidad de hacer, termina fracasando, y después le colgaremos, si quieren, también la cruz a Calatrava. Pero yo creo que Eisenman es uno de los, y el proyecto de la Ciudad de la Cultura, y seguramente también el proyecto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y seguramente muchas de las cosas que veremos, forman parte de ese éxito común y de ese fracaso común de la arquitectura. Lo centro en España porque trabajo aquí y porque creo que España es un lugar donde pasaron muchas cosas que explican una realidad que va más allá de las fronteras. O sea, no hay una crítica directa a la arquitectura que se hace aquí, sino que España
como laboratorio yo creo que como gran laboratorio de esta locura que fue la arquitectura de finales de los 90 y principios de los 2000, es sintomático ver, ¿no?, esta imagen yo creo que este es uno de los peores edificios, no sé si lo comparte, uno de los peores edificios que he visto. Este Calatrava sonriendo ante la maqueta del edificio para el Principado de Asturias, que está en Oviedo, que yo cuando me lo contaban no me lo creía que podía ser tan terrible, y cuando uno va y lo ve que el edificio, no sé, que tiene que haber alguna mente perversa que haya permitido que eso pasara. Pero bueno, esta idea del éxito de esta arquitectura, lo pueden ver, además está grabado, está filmado en el documental también de Calatrava, el que se llama el socialista, el arquitecto y la Twisted Tower, donde se ve cómo Calatrava no entiende que la arquitectura no tiene nada que ver con lo que él está haciendo. O sea, esto lo podemos discutir después, pero cuando se le encarga hacer un edificio de viviendas sociales y él habla del cuerpo girado, es verdad que hoy hablar de Calatrava y usarlo como chivo expiatorio es fácil, pero yo creo que después lo hablaremos también, es una cuestión necesaria como para expurgar ciertas cuestiones, ¿no? Acá decía, ¿no?, esta inauguración a todo, bueno, inauguración porque nunca se terminó, pero bueno, la inauguración de algunas partes de la Ciudad de la Cultura habla de esta pérdida de objetivos, de esta pérdida de concentración, y me parece que también un gran fallo de la crítica. O sea, la crítica hecha con el edificio terminado no tiene ningún valor si la crítica se debe hacer, y esto lo creo firmemente, y a veces uno se equivoca o deja cosas pasar por delante, pero creo que el valor de la crítica hubiera sido poner en duda la construcción de esta bestia que era tan grande, o que es tan grande como el centro histórico de Santiago, y que está sirviendo a unos objetivos que no tienen nada que ver con las necesidades o esta construcción de la fantasía, ¿no?, de los hongos estos, de las setas de la Plaza de la Encarnación en Sevilla, que también abren la puerta a esta construcción de la arquitectura pensada desde lo digital, que termina construyéndose literalmente y que merece una crítica, o que merece una revisión de esta locura. Además, después hablaremos de los sobrecostes, de la barbaridad. Esto también es muy fácil decirlo hoy, pero en el momento en que las cosas estaban ocurriendo era necesario que hubiera habido una crítica fuerte como para decir esto no tiene sentido, y estamos construyendo finalmente atractores turísticos, porque bueno, cuando te dicen, no, bueno, pero esto funciona porque mucha gente va a verlo y tal, sí, pero estás construyendo un aparato a un costo desproporcionado en la ciudad, siguiendo los caprichos de ciertas cuestiones morfológicas que con el tiempo quedarán completamente viejas, y aparte porque, de nuevo, no hay un paso adelante. Cuando se habla de que esta arquitectura del render, la cuestión esta del parametricismo es un avance, en realidad está usando estructuras de la arquitectura tradicional, revistiéndola o decorándola de estas cuestiones supuestamente plásticas que surgen de las posibilidades de poder hacerlo en el ordenador. Pero en realidad sigue siendo una arquitectura completamente tradicional, completamente enquilosada en modelos antiguos. Si ustedes ven cómo es la estructura de esto, son dos pilares que sostienen todo lo que después se recubrirá con esta especie de cubierta de madera que termina siendo una arquitectura de pura escenografía. O este es un detalle, no sé si la conocen, esta es la Villa Nurs de un genio de los años 90, genio lo digo en sentido irónico, que también, del cual, ¿por qué traigo esta foto? ¿Por qué? Porque de esta casa se publicaron libros, se dieron cientos de conferencias, y la casa no existía. Es más, la casa es una casa
que se empezó a construir a principios de los 2000 y es el día de hoy que está inacabada. Alguien me dirá, bueno, es que era tan genial este proyecto que fue imposible seguir adelante porque no, realmente era un capricho del diseño que fracasa porque no se sabe por dónde seguir, porque es tan complejo, complejo en el mal sentido, no es la complejidad complicado, sí, la complejidad absurda. Pero lo que más me interesa de esta pequeña vivienda en el Empordán de catalán, de Gerona, es que va primero la publicación, el vender el proyecto para el consumo no de la gente, sino para el consumo de los arquitectos como un proyecto revolucionario, y termina fracasando. Cuando fracasa ya no se habla más. El pobre hombre que hizo la inversión habrá perdido todo su dinero y estará esperando que el arquitecto se lo termine. O esta arquitectura, de nuevo, esta arquitectura que no está respondiendo a ningún... Esto es Zaha Hadid en Bakú. Esta arquitectura que cuando se la mira de cerca puede tener un interés plástico, cuando se la pone en contexto es un desastre, tanto es casi un insulto al ciudadano que vive, o sea, es esa arquitectura neorriquista que, de nuevo, que a pesar de sus formas arriesgadas, lo único que está hablando es de una cuestión casi conservadora, superficial de la arquitectura. Este es otro ejemplo, el mercado en Rotterdam de MRBDB, que nunca lo sé con las V's y que puede ser un éxito como mercado, pero que es un fracaso. Yo estuve visitando los apartamentos, claro, y está tan al servicio de la forma que los apartamentos son invivibles, o sea, son como pequeñas cárceles, todo dedicado a construir ese capricho formal de este gran cañón que significa el mercado, esta especie de nueva Capilla Sixtina, y de nueva Capilla Sixtina de la posmodernidad, ¿no? Y de los mismos arquitectos, esta imagen que también me parece muy significativa, del abuso, esto hablábamos mucho de la idea de las revistas de arquitectura, y hoy más todavía con los blogs y las revistas digitales, de este ansia de querer tener proyectos nuevos cada día, ¿no? Entonces esto es en Corea, es un proyecto que hacen también MRBDB, que cuando se dan cuenta de lo que hacen, o sea, ahí no sé si lo ven ustedes, son las Torres Gemelas en el momento en que los aviones lo retiran enseguida de la web, ¿no? Esta cultura de lo inmediato, de querer generar la novedad, de querer generar una especie de rompimiento de moldes que en realidad termina siendo una tontería, ¿no? Y esto también, ¿no? Esta es la imagen la peor que encontré, también esto lo digo con maldad, pero cuando se llama el concurso para el Guggenheim de Helsinki del año pasado, se presentan 1720 propuestas. Y cuando uno las empieza a ver de que en algún momento perdimos el sentido, no porque no se puede arriesgar de nuevo, no lo lean como un pensamiento conservador, aunque quizá cuando uno se va haciendo mayor se pone más conservador en el sentido, pero como la pérdida de objetivos, de saber que esto no es experimentación, que la experimentación pasa por otro lado y que esto es solamente dibujos hechos en el aire. Acá les muestro 3 de los peores que encontré para que vean que cuando ocurre este concurso del Guggenheim, yo creo que va a ser un momento que se recordará, porque pocas que sirvieran, pero principalmente la desazón venía en ver que era solamente dibujo, que no había tampoco una investigación, ni había una búsqueda de una arquitectura renovada, diferente, o como quieran llamarla, sino que solamente era el grafismo, Y entonces, en este contexto, este es uno de mis favoritos. Pero de nuevo, quiero que lo entiendan. Y sí, que el personaje me cae mal, pero quiero que lo entiendan, de que me parece de que este es Bjarke Ingels, el arquitecto que se hace llamar Big, ¿no? Y esta imagen que le encontré en Facebook, que tiene mucha maldad también, en el sentido en que está hablando de muchas cosas más allá de lo que el personaje del arquitecto. A mí me gusta hablar de Bjarke Ingels porque me parece que es la constatación de ese supuesto éxito, que en realidad es un fracaso colectivo como profesión, ¿no? Esta especie
de joven, irreverente, de arquitecto que mezcla una parte de arquitecto y una parte de vendedor, de humo, ¿no? Este personaje que simboliza a toda una generación de esto que se da a llamar emprendedores o estas cosas. Perdonen, ahí sí, ahí me salió el viejazo, ¿no? Pero me parece que Bear Engels simboliza esto. ¿Por qué? Porque vuelve a hacer lo mismo que hicieron la generación anterior, o sea, no está inventando nada. Él vuelve a ser la portada de la revista, él vuelve a esta arquitectura del personaje, del personaje de cómic, de este superhéroe que, si ustedes leen Yes is More, cuando hace todo este paso de la arquitectura desde Mies hasta él mismo, pasando por Koolhaas, por Venturi, este personaje creado de nuevo, este mito, pero ya este mito que ya no es ni creado por los medios, sino que es un mito autocreado, un mito autoconstruido, termina siendo una arquitectura completamente banal. O sea, no nos vamos a meter de cómo funcionan estos apartamentos, pero a mí me parece que lo más banal de todo esto, es decir, el edificio se llama The Mountain, entonces le ponemos una montaña al costado. Y ya sé que yo con mi propio comentario estoy banalizando la idea, pero me parece que esta cuestión casi superficial que aborda Engels, este producto de consumo completamente fácil, termina transformando la arquitectura en un juego de ingenio, ¿no? Y en este contexto, también en el contexto en el que vivimos, vemos que al gran gurú o pensador de la arquitectura, no sé, yo a veces tengo dudas si lo es, va cambiando de chaquetas y todo el mundo va detrás de él, ¿no? Esta imposibilidad de que alguien diga, no, espere, Mr. Koolhaas o señor Koolhaas, usted hace muy poco tiempo me estaba diciendo que Dubái era el futuro y que el mundo de los Emiratos Árabes era este mundo de la construcción de estos paraísos artificiales era su principal valor. Y después, si un día dice, bueno, no, pero yo quiero volver a lo fundamental, a lo elemental. Y todos decimos, bueno, Koolhaas dijo que había que volver a lo elemental, y creo que esto está generando una falta total de reflexión, de crítica y decir, mire, señor, si usted antes nos estaba diciendo esto, ahora cambió de idea, perfecto, es que no tenemos que mantenernos cerrados en las ideas, pero explíqueme cómo salió cómo pasó cuando hace esta Sport de Gulf, Almanac, y nos cuenta todas las bondades de esta arquitectura que tiene que ver con una cuestión casi absurda de la arquitectura del petróleo, del nuevo riquismo, de un neoliberalismo completamente duro, y en un momento dice, no, yo voy a organizar mi Bienal de Venecia y voy a hablar sobre los fundamentos. Bárbaro, usted me está hablando de los fundamentos, pero entonces, ¿de qué me estaba hablando antes? Esta identidad tan líquida y tan poco susceptible a críticas, porque ya no hay nada, porque todo se está diciendo, todo es una cultura que la basamos en base a eslóganes. Y probablemente en esta conferencia yo estoy haciendo algunos eslóganes, pero este mundo de los eslóganes que podemos cambiar y que permite que se produzca un concurso donde participan 1.720 equipos, que podría haber sido la revolución de ver, no porque se fuera a construir ni porque el edificio del Guggenheim tuviera alguna importancia, pero decís, ¿qué está pasando en la arquitectura a nivel global en 1.720 equipos de todo el mundo? Y ves que no está pasando, o que está pasando muy poco, que no está pasando nada, y la realidad es que la arquitectura tiene mucho, y que la arquitectura, y ahí sí lo pongo en el contexto nuestro, tiene mucho más que decir que todo eso. Entonces, bueno, volvemos ahora, después de haber hablado de todo esto, volvemos a cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers, ¿no? Si habíamos vivido en esta opulencia que fue creciendo desde la caída del muro de Berlín, esta colonización neoliberal del mundo, en el año 2008 nos damos cuenta de que estábamos viviendo, o Europa y Estados Unidos se da cuenta de que estaba viviendo en una realidad que no les correspondía. Entonces hay un personaje muy astuto, que no creo que estuvo aquí justo
en los encuentros de aquí de Pamplona en la última edición, que se llama Andrés Lepic, que dice, si la situación ha cambiado, si el mundo es otro, en el año 2010 se me ocurre montar en el MoMA una exposición que se llama Small Scale Big Change. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Ya no voy a hablar de los Koolhaas, de las Sajas, de los Gehry, sino que ahora voy a hablar de otro tipo de arquitectura que existió siempre, que las revistas nunca le habían prestado ninguna atención, o muy poca atención, o algunas revistas sí, pero principalmente los grandes medios habían despreciado esa arquitectura que se hacía en países periféricos, no los llamemos del tercer mundo porque no lo son, pero países de fuera de la órbita de lo que es el mundo europeo, americano, el primer mundo, lo que se llama el primer mundo, ¿no? Entonces dice, vamos a construir una nueva visión de la arquitectura a través de arquitecturas periféricas. Entonces, claro, esta idea de pasar de una cosa a la otra sin ningún tipo de continuidad, sin ningún tipo de autocrítica, produce esta especie de hagamos que cambiamos para que nada cambie, ¿no? Entonces esta idea y esta foto también está puesta como diciendo, bueno, ahora lo que vale es como somos todos un poco más pobres, como ya la opulencia no está de moda, como ahora toca hablar de otros temas, vamos a hablar de arquitectos que están construyendo en otras realidades. Entonces, de esa exposición que hace Lepic en el año 2010, surge esta exposición que hace Fernández Galiano el año pasado, ¿no? O hace 2 años, que se llama The Architect is Present. Entonces, las revistas o Fernández Galiano mismo, que había estado vendiendo durante años la arquitectura del color, de las estrellas y todo, de repente sin ningún tipo de excusa dice, no, el icono no va más, todo como si fuera una moda, ¿no? Ahora no va más los pantalones pinzados y van no, ahora ya no va la arquitectura el icono, aunque llenamos de arquitectura basura todo el territorio español o peninsular, o mundial, ahora ya no va más y ahora vamos a fijarnos en esta gente que estaba trabajando en otras realidades. Y el problema es que en un mundo globalizado todo se descontextualiza. Entonces se trae a un arquitecto negro que es de Burkina Faso, que cuenta su experiencia en una aldea, se trae un arquitecto paraguayo que viene a contar sus estrategias de trabajo en Asunción, que es Solano Benítez, el Francis Keresel, o se trae una arquitecta austríaca que trabaja en Tailandia o por ahí. Entonces decís, estamos repitiendo el mismo modelo de lo que planteábamos antes, ¿no? Si el croquis planteaba las caras de los arquitectos como reclamo para vender la revista o como forma de comunicar un producto en el que se habían convertido estos arquitectos, la exposición de Architect is Present lo que está poniendo de nuevo es las caras de los arquitectos para que digamos, ahora me gusta mucho la arquitectura de Francis Kerla que hacen en Gando, en Burkina Faso, o la de Solano Benítez. Yo estuve en una conferencia de Solano Benítez, que es este arquitecto paraguayo, no sé, creo que estuvo aquí también en Pamplona, que me parece que hace un trabajo muy interesante a nivel local, pero si uno lo intenta extrapolar a nivel global, se termina transformando en una frivolización. ¿Por qué? Porque lo que en Paraguay funciona, una arquitectura construida con ladrillos, una arquitectura manufacturada, probablemente en otro entorno se transforme en una delicatessen y en una arquitectura completamente cara. Entonces, en este contexto donde lo único que estamos es fabricando nombres, esta es de donde viene el nombre de Architect is Present, es una exposición de Marina Abramovic que se llama The Artist is Present, o sea, la ligazón de nuevo de la arquitectura con lo artístico, con esta cuestión, termina graficando de nuevo una arquitectura, a mi modo de ver, después si quieren me encantaría que lo podamos discutir, a mi modo de ver una arquitectura de nuevo de corte personalista, como cortada de su entorno y puesta en la exposición sin una explicación de por qué se está haciendo o qué valores puede tener esta arquitectura para otros contextos. Y no se entiende de que a pesar de que vivimos no se da por entender que a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, el factor local sigue teniendo importancia y trasplantar lo local de un lado a otro hace que eso se bastardice, se pierda su sentido.
Y entonces esta idea, de nuevo, no las caras, la personalización del arquitecto, no hay ideas, hay rostros, hay rostros que son íconos, hay rostros que son el rostro es indiscutible, porque vamos a decir, nos gusta más, es más feo, es más blanco, es más negro, es más amarillo. No, ¿qué vamos a decir? Veamos la arquitectura. Entonces, cuando uno entra en el contexto y ve la arquitectura de Francis Kerr, y si quieren pueden verlo, hay uno de estos TED que se hacen, se pasa la mitad del TED, que dura 12 minutos, contando su realidad. O sea, no puede partir de su arquitectura, sino que tiene que hacer todo un cuento de cómo él llegó. ¿Por qué? Porque sin eso, sin ese relato, su figura no tiene valor, porque la arquitectura, que es muy buena y que tiene un valor social dentro de la comunidad donde trabaja, si uno la extrapola de la comunidad no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque es una arquitectura precaria, primitiva. Esto no quiero que se malentienda. Es una arquitectura que en esa comunidad está haciendo un gran aporte, pero descontextualizada, esa comunidad no tiene ningún valor. Entonces él tiene que contar, y viene que una señora le daba una moneda, que esto. Entonces, claro, ¿por qué? Porque lo que importa ya no es la arquitectura en sí, porque no importa lo que él hace, que es valioso, sino es sacarlo de contexto, hacer un relato y hacer una historia de vida. De nuevo, prensa rosa, prensa amarilla. Y el problema es que hoy me encontré, justo Anacho Zabalbiascoa publica en su blog en El País, él lo que hace quiere para Camper, en el entorno de Vitra. O sea, de nuevo, todo el relato y todo un relato vital y contar cómo él sale de su pueblo, va a Alemania, estudiar tal, para terminar haciendo lo que cualquier arquitecto normal puede hacer. Yo creo que hay dos formas de encarar este problema. Que o tomamos a Queré como un arquitecto normal que va a trabajar en un entorno y en otro, y está bien porque el hombre se tiene que ganar su sueldo y mantener un estudio, o no nos inventamos todo el otro relato, porque el otro relato, cuando vemos esto, se cae. O sea, si él me está contando que está trabajando con la comunidad y de repente trabaja para Camper, hay algo, o por lo menos a mí, que soy un poco corto de miras, no me cierra. Entonces, y esta nueva dimensión ya no solo del arquitecto estrella, sino del ícono, llega a su punto más burdo y más bestial y más arrogante, y no sé, me quedo sin calificativos para decirlo, cuando en la Bienal de Venecia, de nuevo, la Bienal de Venecia es el gran escaparate donde se vende la arquitectura, y uno mira hacia la Bienal de Venecia no porque le interese, sino porque es donde está pasando las cosas, y ve que cada vez la cosa tiene menos contenido. En el año 2012 ganan el León de Oro de la Bienal de Venecia una gente que hace una investigación sobre una torre ocupada en Caracas, que es la Torre Horizonte, la que ellos dan a llamar la Torre David. ¿Cuál es el aporte que ellos hacen? Ninguno. Ellos solamente hacen una documentación de este mundo de la pobreza que ahora está de moda, este nuevo ícono. Si antes estaba el ícono brillante de titanio, que era el Guggenheim, ahora se busca el nuevo ícono, y esto es mucho más vergonzoso, el nuevo ícono de una torre ocupada. Esto vean, no les voy a contar toda la historia, pero vean la historia. Es una torre que queda abandonada en el año 93, una torre en el centro financiero de Caracas, y que la gente la va intrusando. Esta gente no se le ocurre la mejor idea, este equipo que se llama Urban Think Tank, de decir, esto es una buena idea de gente tomando el poder. Mentira, hay unas tramas de mafias, de tráfico de drogas dentro de la torre, pero ellos venden este mundo de, bueno, estos son pobres, pero viven en una cierta libertad y en una cierta y en un cierto cooperativismo que es de admirar. Esto pasa, se hace la exposición año 2002, en el año 2012, en el año 2013, 2014, Maduro, se ve que el presidente de Venezuela, que hay unos inversores chinos, le compran la torre, todo el mundo fuera. Nadie dijo más nada. O sea que esta visión poética de la pobreza, de la estética de la pobreza que quedará, esto es el montaje que hacen en Venecia, en el Arsenale, y era una arepería, todo era muy feliz, y cuando uno ve lo que es realmente la Torre David, y ellos mismos, o sea, ellos no mienten, ellos, lo peor de todo, es que ellos te lo muestran, pero claro, artistifican, si existe esa palabra, ese palabra, artistifican la miseria.
Entonces, el nuevo ícono de la arquitectura ya no es el Guggenheim, ya no es la Ciudad de la Cultura, ya no es ya no es cualquier edificio de Foster, ya no es el último edificio de Herzog y de Meuron, sino que es una torre intrusada que está hablando de la quiebra de un sistema, en un momento, de un sistema capitalista, mafioso, que es el sistema que gobernaba Venezuela, la incursión de un populismo que toma el poder y que deja intrusar a esta gente. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna política de vivienda para darle. Y esto es lo que se festeja, esto es lo que festeja la gran, la creme de la creme de la arquitectura. Esta es la torre, tal cual estaba cuando estaba. Estas son fotos de uno de los fotógrafos de las estrellas de la arquitectura, que es Ivan Wan, que también, si quieren verlo, hay un TED donde él explica todo esto y lo emocionante que fue retratar todo esto. Se retrata, no se saca ninguna, no existe una lectura crítica, no existe nada, y se le da el premio y todo el mundo lo festeja porque está bien. Esto probablemente ahora sí, yo estoy haciendo populismo, pero en realidad estas son las imágenes de ellos. O sea, yo no estoy mostrando nada más de volver estética esta pobreza. Y ahí nace otro de mis íconos. Y perdón es que busco otros y no encuentro mejores, porque este es genial. Y es la figura de Alejandro Aravena, que también estuvo aquí en la y aquí en la escuela también. Bueno, no sé qué les habrá contado él. Yo voy a contar mi versión de Aravena. Entonces, la mía. Aravena, al igual que Bjarke Ingels, salen en esta revista, en la Icon. Bjarke Ingels sale disfrazado de superhéroe, Aravena sale y dice: un arquitecto para billones. Bueno, para miles de millones sería en castellano, ¿no? Creo. Entonces, déjenme leerles una. Entonces, Aravena ve y cuenta y no oculta nada. De nuevo, es esta cuestión de que no ocultamos nada, de que ya no hay pudor a contar las cosas, ¿no? Él dice: yo descubrí un día de que, y esto lo contó él aquí, no me lo estoy inventando yo, quizás yo lo estoy contando un poco ridiculizándolo. Ojo, no los intento ridiculizar, las situaciones a veces me parecen ridículas y por eso las leo así. La Aravena dice: yo buscaba un nicho, dice, y sabía que no iba a ser Herzog, no iba a ser Koolhaas, y dije, podría dedicarme a esto, esto lo estoy diciendo yo mal, pero podría dedicarme a esto de la arquitectura social, que es un buen negocio. Todo el trasfondo de Aravena lo pueden leer y pronto sacaré un artículo sobre esto. Aravena es socio del que fue ministro de Vivienda, o secretario de Vivienda, perdón, del gobierno de, ¿cómo se llamaba? Bueno, el anterior de Chile, ahora se me fue, pero anterior a Bachelet. Entonces, Aravena monta de la vivienda social, hace un negocio. Después el otro, Pineda. Aravena hace de la vivienda social un negocio que, bueno, lo podríamos entender, pero lo que se transforma es en un ícono de la vivienda social. ¿Cuál es el problema y cuál es mi problema con Aravena? Que detrás de Aravena hay todo un trabajo que se hace sobre la vivienda social en Latinoamérica, que Aravena absorbe, plagia, por decirlo de alguna manera, y nunca cita, ¿no? Hay un montón de gente que cuando él habla de la vivienda incremental, esto de construir la mitad de la vivienda para que después la gente, esto existe, esto ya existe, ya es un proceso muy natural en muchos países de Latinoamérica, pero él se lo apropia y viene a Europa y dice: yo soy el paladín, descubrí que con tantos dólares puedo hacer, porque estuve en Harvard y con tantos dólares puedo hacer unas viviendas que sean muy económicas. Claro, lo que pasa es que hay que ir a ver la realidad, y esto me interesaba leerles, a ver si lo encuentro por aquí. Esperen esto, si no lo tengo ahí, no. La Aravena, a ver ahora cuánto se cargue esto. Aravena lo que hace es tomar cuestiones existentes, les pone una etiqueta, les pone de nuevo
un formato de marketing que no está bien ni mal, pero lo que se olvida es de explicar toda la historia anterior. Entonces, claro, Aravena ahora va a ser el próximo director de la Bienal de Venecia, es jurado del Pritzker y usa todo esto para trepar. Pero claro, cuando uno ve lo que deja detrás, es desolador. O sea, si esto era el gran proyecto de la arquitectura social contemporánea, eso es realmente vergonzoso. Y, a ver si no lo tenía por aquí. ¿Dónde lo dejé? Bueno, malas jugadas de la técnica. A ver, un segundo. Entonces, bueno, si no se los cuento. Dice, hay un libro. Bueno, esto, si ven hay un TED, yo los uso mucho estos en clase con los alumnos porque son cortitos y son van muy al grano, aunque a veces son un poco perversos, pero hay un libro que se llama Radical Cities, no sé si lo tienen aquí en la biblioteca, que hace un tal Justin McGeer, que es uno de los que salía en la foto, este pelado que salía en la foto de con Urban Think Tank en el pabellón ganando el León de Oro en la Bienal de Venecia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué dice Justin? Ya que no lo puedo, a ver si lo puedo abrir aquí, se los leo textualmente, si no. Entonces, ¿qué dice Justin McGeer de Aravena? Justin McGeer en ese momento, y que no le sonará de nada, ni le importa que no le suene de nada, era el director de la revista esta Icon, la que veíamos antes, que dice, un arquitecto para billones. Esto es del año 2010. Entonces, Justin McGeer, cuando va a hacer el libro, el Radical Cities, que realmente se los recomiendo, no por lo bueno, sino porque es una versión vergonzante de la visión de podríamos decir, un gringo, no es un inglés, pero que va a Latinoamérica y se fascina con situaciones y no pregunta porque no quiere salir de su fascinación. Hay un caso en Argentina que hay unas viviendas de una tal Milagro Sala que él lo ve como la apoteosis de la arquitectura comunitaria, y cuando uno lo ve bueno, ahora perdió el gobernador que la apoyaba, perdió, o sea que todo esto se desmonta, pero es de una frivolidad, de una lectura colonialista, queda antiguo, parece de los 70, pero de una lectura colonial de lo que es Latinoamérica, ¿no? Estos pobres indios, bueno, son pobres pero son felices porque saben organizarse en su pobreza y en su felicidad, y nada que toleraríamos en la Inglaterra bien pensante, esta gente la dejémosla hacer. Entonces, dice sobre Aravena, dice, se dijeron muchas cosas grandes sobre este proyecto. Este proyecto es este proyecto es el de la Quinta Monroy. Este es el icono con que Aravena llega aquí a Pamplona, lo cuenta, explica de que le costó $300 el metro cuadrado, creo recordar, y dice Justin McGeer en este libro que es del año 2014. Dice, se dijeron muchas cosas grandes sobre este proyecto, y yo tampoco me quedé atrás. Mucho antes de haber puesto un pie en Chile, o sea, no había visto nunca la obra, pero él habló y dijo que lo llamé una obra maestra del diseño abierto. Plataforma miren, mientras ustedes vayan mirando la foto, ¿no? Plataforma de adaptabilidad, o el iPhone de la vivienda social. Hasta saqué a Aravena en la portada de mi revista, en la revista que dirigí entonces, con el titular Vivienda para miles de millones. ¿Tenía razón? Se pregunta. Pues seguramente que no, pero bueno. Y entonces dice, en cuanto llego, acá corto y voy unos párrafos más abajo. En cuanto llego, lo reconozco, no solo por la fotografía, sino también por el leve regusto de decepción. Se deriva de haber viajado miles de kilómetros para ver algo que no es más de lo que es. Un puñado de casas baratas y no las pirámides de Egipto. La luz no favorece el paisaje tanto como en las fotos. Las vistas no tienen la misma composición artística y mi propia presencia aquí, un turista frente a algo que no es una atracción, resulta de cierta manera incongruente. Ahora es cuando merece la pena recordar que se está ante la manifestación de una idea, no ante una obra maestra. No sé, crítica a la crítica, o sea, ahora ya no estoy criticando a Aravena, sino al tipo que crea la figura de Aravena y que vende la figura de Aravena y que Aravena termina dirigiendo la Bienal de Venecia, cuando habría que, y esto sí lo digo de una manera completamente populista, habría que hacerlo ir a vivir a sus viviendas, ¿no? Entonces, la construcción del mito de unas viviendas que nadie nunca vio, que a la primera fotografía o al primer vídeo de alguien que va y lo hace,
se encuentra con una gran decepción y con un gran invento, con el invento de un deseo por sobre una realidad, el deseo de querer encontrar a este arquitecto que nos construye unas viviendas que no son tales. Y si hay otra película, y perdón que estoy hay un documental que se llama 74 metros cuadrados, que habla sobre unas viviendas que hace Aravena en Valparaíso. Valparaíso me parece que sí. Y es muy interesante la lectura porque no está hecho con ninguna animadversión a Aravena, sino que solamente se está documentando la distancia de este arquitecto supuestamente social que solamente sale por la televisión con los problemas que terminan teniendo las viviendas. Y este mensaje que vende de arquitecto que participa en los encargos y todo esto está totalmente alejado cuando la gente tiene cientos de problemas con las viviendas porque son extremadamente baratas y el Estado se desentiende de todo eso. Aravena sale por la tele diciendo de que bueno, eso no es culpa de él, es culpa del contratista. Es igual la misma imagen que Zaha, o sea, en otro contexto, pero igual que Zaha Hadid, ¿no? En este contexto de la povertización, de la pauperización de la arquitectura se artistifica, ¿no? Busca tomar impulso a través del arte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta imagen de Ai Weiwei, el artista revolucionario chino, tirando café, llenando una piscina de café y otra de leche en el pabellón de Mies van der Rohe, para mí es como muy significativa, lo mismo que esto que es la trienal, una trienal de Lisboa, donde lo que se hace es crearse arquitectura a través de la comida, ¿no? Esta pérdida de sentido, esta pérdida de noción, esta falta de crítica, y de nuevo, y no es que esté remando a favor de lo que uno hace, pero esta falta de pensamiento crítico, esta banalización que está totalmente en consonancia con la sociedad en la que pertenecemos. Esta idea del arte que perdió completamente el sentido nos lleva a este personaje, otro de mis favoritos, pero este es más cercano. André Jacquet, un triunfador que gana ¿lo van a traer? Que venga. Y si quieren también vengo, ¿no? Si vengo yo no creo que quiera venir. No, pero fuera, no, de nuevo, no es una crítica personal, no quiero que lo entiendan eso. Uso las personas como ejemplos o ejemplos que a mí me vienen mejor para contar una historia, pero si lo traen, cuéntenle de que estuve y no sé si va. Bueno, Jacquet que gana el León de Plata en la Bienal de Venecia, que después de unas ediciones después de Ai Weiwei hace una performance o una obra artística en el pabellón también de Mies, sacando todos los elementos de limpieza y los pone saca del sótano del pabellón todo lo que tiene y lo pone sobre el pabellón, o esta especie de activista contestatario totalmente metido dentro del sistema, que esa es la gran crítica, ¿no? Esta simulación de ser un antisistema cuando en realidad vive completamente inmerso en el sistema, nos lleva al fracaso total de este proceso de arquitectura, ¿no? Si hay un fracaso, yo creo que tampoco esto no es ir contra estas chicas, porque estas chicas son, no sé si estos se llaman frufru, no sé, tampoco es importante. Esto recibe una mención de Arquea Próximo, o sea, esto que es un juego festivo, termina siendo premiado de nuevo por arquitectos, y ahí está la crítica. No es en este caso sí, lo digo muy en serio, no es la crítica a dos chicas que hicieron lo que pudieron y lo que le enseñaron en la escuela el problema es que esta pérdida de horizontes de la arquitectura termina derivando en que todo sea un pequeño juego, un disfrute. Y esto tiene que ver con esta imagen, de nuevo retorno a la película de la grande belleza para identificar este personaje, ¿no? Esto lo habrán leído, que lo tengo en uno de los artículos, ¿no? Esta Talia Concept que se da la cabeza contra la pared y aparece un tipo como Gambardella, que le pregunté, ¿y de qué está hablando usted? Que me lo explique. Y si tienen un minuto, a ver si esto me funciona, se los leo.
Claro, a mí me parece que uno de los grandes problemas es esta deriva de la arquitectura, y esto lo cuento y me inventé un palabra, hacia la paraarquitectura, ¿no? Hacia esto que está fuera de la arquitectura, que no beneficia en nada, porque no es, de nuevo, no es investigación, no tiene que ver con, me parece a mí, es simplemente simulación de un estado de descomposición de la arquitectura, donde volver a estos jóvenes arquitectos que sostenían las maquetas, o estos jóvenes arquitectos que no tienen la posibilidad de hacer arquitectura y que terminan haciendo esta, y si quieren le leo este trocito de Gambardella que es muy bueno, ¿no? Entonces, si los que vieron la película ya lo escucharán por repetido y aparte lo diré mucho peor, pero bueno, Gambardella le pregunta, ¿usted lee? No necesito leer, vivo de vibraciones, sobre todo extrasensoriales, le dice Talia Concept. Entonces Gambardella le dice, dejando de lado lo extrasensorial, ¿qué quiere decir con vibraciones? Talia Concept. ¿Cómo se explica con la vulgaridad de la palabra la poesía de la vibración? Le dice ella. Y Gambardella le dice, no sé, no le entiendo. Entonces ella dice, yo soy un artista, no necesito explicar una mierda. Y entonces Gambardella le dice, entonces escribe, entonces voy a escribir, vive de vibraciones, como no sabe qué son. Entonces Talia Concept le responde, esta entrevista empieza a no gustarme, recuerdos de Hadid y de todas estas cosas, ¿no? Percibo de su parte una conflictividad, hablemos del maltrato que sufrí por parte del novio de mi madre, o sea, derivar en o sea, no tengo nada que explicar, no lo puedo explicar, entonces usted es un radical, es un ignorante, no sabe lo que le estoy diciendo. No, yo quiero saber qué es una vibración, le estoy preguntando qué es una vibración, le estoy preguntando qué es disfrutar en este caso, ¿no? Es mi radar para interceptar el mundo. El radar, es decir, es usted un tocacojones. Bueno, y ahí sigue, ¿no? La idea de vivo de esto es mi negocio, no me fastidie mucho porque no tengo ganas de explicarlo, porque no tengo nada que explicar, pero a mí me funciona. Y en este campo de la performance, de esta arquitectura devenida en la cuestión de la paraarquitectura, aparece, y esto lo definía, y no sé si es justo, pero esta especie de triunfalismo hooligan de final de la crisis, ¿no? Estamos estancados en esta posición, entonces arquitectura dice, Selgascano, Serpentine y tal, no importa lo que van a poner, pero lo importante es que la arquitectura, volvemos a los mismos complejos y a los mismos conflictos de siempre. Lo importante es que vamos a volver a estar en los medios. Y les voy a mostrar qué es vamos, ¿no? O Metalocos, que dice triplete español. Es como de nuevo la arquitectura o la cultura se transformó en una especie de deporte en el que hay que ganar. Pero claro, esto está simbolizado por esto. Esto es una hucha que pone Izaskun Chinchilla, que también si quieren invítenla, que allá vino. Bueno, es esta cosa, ¿no? Gracias por ayudarnos. Esto es uno de los proyectos estos del triunfo, del Vamos Vamos, que es el Izaskun Chinchilla, el City of Dreams, ¿no? Entonces, ¿qué hace Izaskun Chinchilla? Gana un concurso, pero tiene que llamar una especie de crowdfunding para hacer el pabellón. Y a mí me parece que lo más interesante es lo que pone nadie se habrá tomado el trabajo de leerlo, el único friki que lo hice soy yo. Hace un decálogo, lo leíste. Es muy bueno. Yo creo que es un punto muerto en el que hemos llegado. Porque dice, bueno, primero dice que para ayudar a la ciudad de Nueva York, y la ciudad de Nueva York no necesita ninguna ayuda, ni su pabellón bueno, esperen que les muestro lo que era el pabellón, ¿no? Entonces, el punto 4, bajo hasta el punto 4, promoverás el arte urbano como una expresión de valores democráticos. Nota, también ayudarás a que la gente no se olvide de la revolución de los paraguas de Hong Kong. Esto está hablando de la revolución aquella de lo que salió la gente con paraguas, pero ¿qué tiene que ver esto? O sea, es la banalización de una cuestión política, de una reivindicación, para que la gente, bueno, me acordé, paraguas, sombrillas, Hong Kong, tal. Sí, por eso. Póngame 10 euros en la hucha. Y lo peor es que juntó 20.000, o sea, 20.000 euros. O sea, que no le fue tan mal el negocio. Ojalá yo pusiera una huchita y Entonces después, promoverás el reciclado de materiales entre los arquitectos. Apoyarás a una cuidadosa investigación técnica sobre las estructuras redundantes y su capacidad de diseño. ¿Estructuras? No sé. Bueno, creo que Freyoto lo hace un poco mejor, pero no es esto. Apoyarás el espíritu de emprendimiento entre los jóvenes arquitectos españoles que están sufriendo la más dura crisis económica del siglo.
O sea, en ella se resume todo el sufrimiento de la crisis, o sea, frivolizar de nuevo. Si realmente estamos haciendo algo, no vamos a pedir dinero para hacer unos paraguas, sino hagamos algo que redunde, o sea, hagamos algo que sirva para eso. No hablemos de lo que es eso cuando no sirve. Promoverás la cultura latina en Nueva York. Yo no sabía que lo español se consideraba cultura latina. Yo supongo que lo latino se refiere a lo latinoamericano o a lo hispanoamericano, que está mejor dicho, ¿no? Apoyarás a uno de los escasos despachos internacionales de arquitectura fundados y dirigidos por una mujer. O sea, pero la mujer soy yo. El feminismo está muy bien, pero la mujer soy yo, no son todas o sea, no vamos a ayudar a las mujeres. Y esta que es que creo que es donde llegamos a un punto, y de verdad no lo estoy diciendo con sarcasmo, lo estoy diciendo con una cierta perplejidad y tristeza, porque decir que alguien tenga que llegar a estos argumentos, y esto es el vamos, después es esto es un problema privado de Isaac Chinchilla, pero acá se está diciendo vamos, vamos, este es el gran triunfo. O sea, hay un montón de cosas buenas y hay que no corresponden a esta charla, pero hay un montón de cosas bien que se están haciendo en España que tiene más que... Y el último, el punto 10, estarás permitiendo que mi hijo Lope, y digo el nombre porque lo pone ella, y yo viajemos juntos y compatibilicemos la lactancia prolongada con el ejercicio de la práctica arquitectónica a un nivel internacional. O sea, de nuevo, Alicia, que es mi socia y mujer, me decía, no digas pornográfico. Para mí esto es pornografía emocional. O sea, no se puede construir o sea, las mujeres, todas las mujeres dan de mamar y todas las mujeres tienen problemas. Y perdón que me meta en un tema que como hombre no debo tocar, porque después pero, o sea, utilizar la cuestión femenina y la cuestión o sea, es creerse más importante, o sea, es creer que tu proyecto, que al final, después si fuera genial, lo aplaudiríamos, pero es esto. Claro, es que no es o sea, llegamos tan bajo, de nuevo, la revista o los medios se transforman en un difusor de cuestiones del corazón. Esto no está muy lejos de Salva ni de Belén Esteban, o sea, estamos poniendo nuestra vida personal, darle de mamar a nuestro hijo, que es una cuestión completamente privada, en la cuestión para conseguir dinero. Esto es, bueno, es un problema de ella, pero estamos patrocinando una cuestión que es perversa. Lo de Jaque para no extenderme más, lo de Jaque en el MoMA, esto es lo que es, esta era la gran revolución de la arquitectura que alguien dijo en algún momento, que era el nuevo Kant, ¿no? O lo de Selgascano, esta foto está hecha con maldad, pero es esta cosa, ¿no? Si decimos que el Serpa Painting Gallery es una exposición de verano y si le sacamos todo el peso, pues seguramente no está mal, o sea, es lo que es, pero si lo intentamos validar como arquitectura, estamos fracasando en el intento de poner en valor la arquitectura y probablemente la arquitectura de un lugar, que es la arquitectura española. O esta frivolización de nuevo de nuevo, esto en consonancia con lo que dice Chinchilla, esto es una revista de moda, está puesto también, de nuevo, puede estar fuera de contexto, pero es esta cosa de volver a este estado de frivolización, de vamos a hablar de las arquitectas, y creo que no es el caso. O esta idea de nuevo, ¿no? Esta idea de paupérrima de los pobres tipos sosteniendo las maquetas delante de los arquitectos, que a mí me parece que esto y me da rabia decirlo a mí, porque no quiero ser el que pone estas cuestiones, pero esto habría tenido que tener una crítica, a mi entender, una crítica muy dura, porque es decir, esta imagen es muy gráfica de lo que somos y de lo que pensamos. El proyecto, el abandono, el final, la crisis, pero los trabajadores y de los trabajadores en Qatar que son fruto, que tienen que ver con la arquitectura, que tienen que ver con la crítica, porque la crítica de arquitectura no es solamente hablar del edificio, decir si el edificio me gusta más o si la estructura está bien hecha, es un contexto social. Y el resurgimiento, y de nuevo, y ahora esta charla que ya termina, da un vuelco y vuelve al principio. Volvemos, y esto hace 3 semanas, Calatrava vuelve a reivindicarse, se ve que consiguió un buen agente de prensa o algo, pero cuando uno ve que Calatrava ocupa yo siempre había sostenido de que Calatrava había sido como el chivo expiatorio, o sea, era un arquitecto con muchos errores, con tramas de corrupción que no sé si se llegarán a probar,
y que me parece que es un arquitecto que perdió completamente la noción de lo que era hacer arquitectura y lo está pagando ahora con la estación de Nueva York, porque no puede. Y cuando uno ve la película de nuevo, el socialista, el arquitecto y la Twisted Tower, se da cuenta de que es un tiempo que no podemos volver. Y de repente los medios vuelven a poner a Calatrava en el punto de mira. Y el periodista, es un periodista, no es un periodista especializado en arquitectura, habla de Calatrava como si hablara de arquitectura. Y creo que Calatrava está lo más alejado en todos los posicionamientos éticos y culturales de lo que es la arquitectura que deseamos. Y entonces, y ya es la última cita que leo, decía en este artículo, que me parece que es importante, decía sobre Calatrava. Es esto, de nuevo digo, yo había sostenido de que Calatrava había sido un chivo expiatorio de un montón de otras cosas que se habían hecho mal y que bueno, en Calatrava se corporizaba todo el desprecio de los arquitectos hacia ese tipo que había hecho horrores como la ciudad de las artes y las ciencias, el edificio que les mostré de Oviedo, que es la anti-arquitectura. Yo creo que lo tienen que ver para entender lo que puede ser un edificio, pero descontextualizado, desastroso, horroroso, monstruoso, lo que quieran. Y entonces dice acá, señala el periodista, ¿no? Que es el mensaje que vende Calatrava y que yo pensé que ya había quedado totalmente fuera de la arquitectura, ¿no? Es uno de estos artistas completos como Da Vinci. Hay más personas con esa opinión, pero esto no es unánime. Al contrario, en octubre de 2007 Calatrava dio una conferencia en la Universidad de Yale. Apenas habló, se subió al estrado y mientras sonaba música de Bach, pintó acuarelas durante 1 hora. Sus trazos se iban proyectando en el auditorio. Uno de los presentes asegura que el rector de Yale, al concluir, le susurró al oído: "He visto a Miguel Ángel". Y entonces, el año pasado, otro de los asistentes, el arquitecto Peter Eisenman, estoy reivindicando un poco a Eisenman, recordó la conferencia en un coloquio. No me lo podía creer, qué arrogancia. Bárbaro. La historia, o sea, la conclusión no es ahora hacer una mofa sobre Calatrava, como no era la intención hacerla sobre Haeckel ni sobre Chinchilla. La idea es, salimos de un punto, la crisis nos condujo, de nuevo, insisto, la crisis económica la crisis económica se aceptó porque estaba ahí, a muchos les costó, a Zapatero les costó mucho tiempo aceptarla. Pero la crisis cultural no la reconocimos. Y la crisis cultural es lo que permite que ante estos atisbos de salida de recuperación económica, todo vuelva a la normalidad, ¿no? Fuimos al África, fuimos a Paraguay, fuimos a buscar el arte en la arquitectura, pero al final los mismos personajes son los que vuelven. La cuestión es que se está cerrando un ciclo y creo que en cierta medida debemos ser muy, muy críticos, muy duros para que esto no vuelva a pasar. Que alguien diga que Calatrava, porque seguramente no se había preparado ninguna conferencia, entonces dijo, les pinto a estos algo y los camilo. Eso no tiene que ver con lo que, por lo menos lo que yo quiero. Eso no tiene que ver con lo que uno está buscando cuando busca un debate franco, cuando busca confrontar ideas. Claro, cuando del otro lado no se aportan ideas, sino que se aportan eslóganes, el vamos, vamos, el dedo levantado de Gehry diciendo, cuando le preguntaron si era un arquitecto estrella, ¿no? Esta cuestión de prepotencia, de no bajarse a la arena, a conversar, a discutir, a lo que quieran, pero a crear un corpus intelectual que en el contexto de la sociedad se perdió, pero que la arquitectura lo perdió. Que nos quedaremos con esta imagen, ¿no? Estos dos ancianos mirando los esperpentos de la arquitectura. Y nada, espero no haberlos cansado mucho, no quiero que esto sea un monólogo, me gustaría, aunque sea todas las preguntas que quieran o que el tiempo dé, y nada, y muchas gracias.